en Colosenses, capítulo 3. Seguimos con la serie de Colosenses. Nos quedan apenas un capítulo más, capítulo 4, y luego pasaremos a otros temas, pero creo que todavía hay mucho, mi madre lo llamaba así, mucho pan que rebanar. Hay mucho alimento aquí. Y hemos estado tocando, primeramente, si notáis en el capítulo 1, versículo 18, Pablo nos habla de la cabeza, del cuerpo que es Cristo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Para tomar nota, porque esta es la línea roja que cruza toda la epístola, para que en todo tenga la preeminencia. Y si vas atrás al versículo 16, lo amplía aún más. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean prestar atención, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y todos juntos y para Él. Para recordar que todo la epístola de Colosenses, aunque viene dividido en capítulos, originalmente no había capítulos ni versículos, estaba todo escrito en un solo libro. Y al llegar al capítulo 3 nos puede dar la impresión de que ahora quiere cambiar de tema, pero en realidad es el mismo tema, la preeminencia de Cristo en todas las relaciones. Las relaciones en el capítulo 3, llegamos al versículo 18, recordar que hablamos sobre las casadas, los maridos, los hijos, los padres, y hoy llegamos al versículo 22, donde nos habla de siervos y de amos. Entonces, teniendo en cuenta la preeminencia de Cristo, Cristo quiere ser el centro en todas nuestras relaciones. Amén. Las relaciones matrimoniales, para que funcionen, Cristo tiene que estar en el centro. Las relaciones parentales, padres e hijos, Cristo tiene que estar en el centro. Y llegamos ahora, incluso, a las relaciones laborales. Y Cristo tiene que estar en el centro. Así que quiero haceros una pregunta. ¿Para quién trabajas? Para Cristo. Alguno dirá, oh, yo tengo un jefe que es un sinvergüenza. Me paga tarde, me paga poco y me explota. Otro dirá, no, yo tengo un jefe que es maravilloso. Es muy cumplidor. De hecho, ahora me han ascendido para yo ser el jefe. Así que, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se lleva adelante esta área, estas relaciones laborales? Ahora, puede que alguno aquí haya tenido malas experiencias con sus jefes. Los hay hoy en día que explotan a sus empleados, les defraudan. Pero si tomas en cuenta lo que vamos a ver aquí hoy, te vas a dar cuenta de que la situación en la que Pablo está hablando es todavía peor, porque está hablando de siervos o de esclavos y de sus amos. Aunque hoy no tenemos esclavos, ni tenemos amos, sí podemos extraer de aquí unos principios. Así que os invito a que leamos el capítulo 3, ahora llegando al tema laboral. Versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y nota que más adelante, en el capítulo 4, dentro del mismo tema, las relaciones laborales, presenta también otro mandamiento, versículo 1, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vamos a tener una palabra de oración, vamos a pedir al Señor que bendiga esta porción de escritura y el mensaje que me ha dado hoy. Señor y Padre Celestial, todo lo que nos has mandado en las últimas semanas con relación a las casadas, de tener que sujetarse a los maridos, es difícil, porque tenemos naturalezas caídas, tenemos el yo, somos a veces egocéntricos, no sabemos cómo manejar esas relaciones. Pero luego salta, Señor, a darnos los mandamientos
como hijos a los padres. Y también esto es difícil. A veces los hijos son exasperados, son desanimados por la manera como los padres quieren mandarles o hacerles cumplir con sus obligaciones. Y también, Señor, como padres tenemos una tarea difícil para poder criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Todas estas áreas, Señor, necesitamos ayuda. Y gracias, Señor, porque más adelante en el capítulo 4, versículo 2, Pablo dice, perseverad en la oración. Tenemos la asistencia de la palabra de Dios y tenemos también tu disponibilidad, Señor, a través de la oración. Así que ayúdanos a comprender de que en cualquiera de estas tareas, por muy difíciles que sean, tenemos siempre a nuestro Señor Jesucristo queriendo echarnos una mano. Ayúdame ahora, Señor, para poder traer esta sección, hacer una buena exposición. Ayúdanos a comprender para qué estamos aquí y sobre todo saber extraer de aquí principios que nos ayuden en esas áreas laborales, ya sea que estemos sirviendo como empleados o como supervisores. Ayúdanos a saber como cristianos cómo debemos responder en esas situaciones. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Estuve buscando un poco de información sobre el tema de los esclavos del primer siglo. Y encontré uno que decía, tenía un trabajo servil y sin salida. Le asignaron tareas que nadie más quería. El trabajo tonto, el trabajo sucio, el trabajo peligroso. Lo llamaban a todas horas del día y de la noche para satisfacer los caprichos de sus supervisores, de sus amos. Tenía pocas esperanzas de progresar. De hecho, tendría suerte de conservar su trabajo, pues muchos otros estaban en fila listos para reemplazarlo. Poco importaba si vivía o moría. Y termina con una línea, dice, fue el esclavo romano del primer siglo. Sin embargo, hermanos, porque aunque en aquella época estas personas no tenían importancia para sus amos, lo que vemos aquí es que para Dios sí los tiene. El trabajo, hermanos, por muy difícil que pueda ser, importa. E importa la manera como lo hacemos. Ya sea, insisto, como empleados o como empleadores. Si el mundo pudiera funcionar bajo estas reglas, hermanos, teníamos un mundo mucho mejor. No habría abusos en el trabajo, no habría personas que se sintieran defraudados por haberles dado un contrato y luego no cumplir con él. Si cumpliéramos con lo que dice aquí el Señor Jesucristo, tendríamos lugares de trabajo que serían idílicos, serían extraordinarios. Y aquí Pablo nos da estas instrucciones en el versículo 22 hasta el 24, redefiniendo el estatus ocupacional. Es decir, no era solo el empleado romano o el esclavo romano, no solamente era esclavo, era un empleado, toma nota, del Señor Jesucristo. Pues esta es la idea que nos da. Vamos a mirar otra vez. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón, toma nota, temiendo a Dios. Y luego en el versículo 1, capítulo 4:1, amos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hermanos, no importa en qué situación estemos, no importa qué tipo de trabajo tengamos, ya sea que trabajes en una empresa multinacional con cientos o miles de empleados, o trabajes en una pizzería de tu padre, no importa dónde es, o si tienes que trabajar en una empresa con 15 diferentes niveles de burocracia, como por ejemplo un ayuntamiento. O trabajar como autónomo, muy despreciado está eso hoy en día. Hermano, cuando el Señor toca el tema del trabajo, y lo cual ocupa más o menos una tercera parte de nuestro día,
Dios nos da instrucciones de cómo quiere que vivamos nuestro cristianismo. Es decir, cuando vemos en el capítulo 1, versículo 16, la preeminencia de Cristo, no le podemos decir, bueno, Cristo tiene un lugarcito en mi vida, un rinconcito de mi corazón. No, el Señor o es preeminente o no, o le tenemos fuera de su lugar. Por lo tanto, las 24 horas del día deberían ser horas en las que deberíamos decir, Señor, ¿cómo quieres que viva mi cristianismo? O el cristianismo que tú has desarrollado en las Escrituras. En el hogar, pues, eso requiere, pues, bastantes horas del día. Como padres, como madres, como hijos, ¿cómo quiere el Señor que vivamos nuestro cristianismo ahí? En la sociedad, en el lugar de trabajo, pues son 8 o 10 horas de trabajo. ¿Cómo debemos nosotros comportarnos en esas áreas de trabajo? Incluso en el tiempo de ocio. Recuerda lo que dijo el Señor, todo lo que hagáis, sea incluso comer o dormir, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Es decir, hermanos, no somos cristianos a tiempo parcial, o somos cristianos a tiempo completo, o no somos cristianos adecuadamente. No somos cristianos solamente cuando venimos al domingo a la iglesia y luego decimos, bueno, el resto de la semana es para mí. Esas 2 horas que doy al Señor el domingo es para Él. Pero el resto de la semana es para mí. No, hermanos, o son todas o no son. O Cristo es preeminente en toda nuestra vida o le estamos privando del lugar que le corresponde. Entonces tengo aquí varios puntos que quiero daros, pero creo que tenemos que aclarar un par de cosas primero. Hay unas palabras que necesitaría definir, por ejemplo, cuando habla de sirvientes dentro del escenario histórico, la palabra aquí en el griego es doulos, o esclavos, eran muy frecuentes, más o menos había, según lo que tengo aquí en una investigación que hice en el Public Broadcasting Services.org, dice, los esclavos en Roma pueden incluir prisioneros de guerra, marineros capturados o vendidos por piratas o esclavos comprados fuera del territorio romano. En tiempos difíciles no era raro que los ciudadanos romanos desesperados recaudaran dinero vendiendo a sus hijos como esclavos. Todos los esclavos y sus familias eran propiedad de sus dueños, que podían venderlos o alquilarlos en cualquier momento. Sus vidas eran duras. Los esclavos a menudo eran azotados, marcados o cruelmente maltratados. Sus dueños también podían matarlos por cualquier motivo y no enfrentarían ningún castigo. Esto lo podemos ver en algunas webs que dan un poquito el contexto histórico. Y es en ese contexto histórico en el que Pablo está diciendo, mira, es así como quiero que os comportéis como cristianos. Curiosamente, esa palabra curios, la palabra siervos, es algo que tanto Santiago como Pablo, como Pedro, como Judas, incluso el apóstol Juan, se atribuyen a sí mismos. Dicen, somos doulos o esclavos del Señor Jesucristo, pero no forzados, sino voluntarios. Esta esclavitud, hermano, la podemos ver muy bien en el Antiguo Testamento, cuando una persona era vendida como esclavo, por lo menos dentro de la ley judía, tenían la obligación de estar sirviendo durante 7 años por una deuda. Era una esclavitud distinta a la que vemos aquí con los romanos, pero si un judío era vendido para poder cubrir una deuda, tenía la obligación de estar con esa persona durante 7 años y luego por ley soltarlos para que luego pudieran seguir con su vida. Pero algunos esclavos, algunos de estos siervos, les encantaba tanto trabajar con sus amos, estaban tan satisfechos, estaban tan felices, que luego no se querían marchar. Decían, estoy mejor acá en casa de este hombre que en mi propia casa. Entonces, si querían quedarse, había un mandamiento, tenían que perforarse una oreja y ponerse un zarcillo como señal de que yo sirvo a esta persona voluntariamente, porque le amo. Y hermanos, ese es el tipo de esclavo al que se refiere Pablo. Yo sirvo al Señor, Él es mi amo, pero lo hago encantado por el tipo de individuo que es para mí. Él me completa en todos los sentidos. Y cuando hablamos de los amos terrenales, claro, la cosa cambia bastante.
Pero vemos ejemplos en las Escrituras de cómo debemos comportarnos, cómo debemos expresarnos en situaciones difíciles e injustas. Por ejemplo, ¿os acordáis que traje ligeramente una ilustración con el patriarca José en el Antiguo Testamento? Le vemos en Génesis 39 siendo vendido como esclavo injustamente por sus hermanos. Luego le revenden otra vez a un hombre que era como el primer ministro de defensa, llamado Potifar, en Egipto. Y le vemos pasando por 37 años de calamidad, pero portándose de una manera extraordinaria, aprovechando cada oportunidad, incluso siendo injustas, para ir desarrollando su carácter, dando lo mejor de sí. ¿Y qué beneficio le reporta estar trabajando para este esclavizador Potifar? Pues la esposa de este hombre le acusa a José de violación. Después de que dice, no quiero acostarme contigo, sale corriendo y humillada le acusa de violación y le meten en la cárcel, y allí en la cárcel otra vez da lo mejor de sí, y todo eso aprovechando esto para ir formándole. Y en el capítulo 41 vemos cómo pasa de la cárcel al palacio, pero no es por suerte, escucha, no es porque ha tenido suerte, es porque el Señor ahora le tiene preparado para algo extraordinario. Y la historia es extraordinaria porque nos enseña que a pesar de las circunstancias tan horribles en las que podamos estar, si tenemos una mente dirigida hacia Dios, Señor, yo quiero dar mi vida a ti, y aunque otros se aprovechen de ello, Señor, yo quiero sacar el máximo potencial del tiempo, aunque sean en situaciones difíciles. Y aprovechamos ese tiempo, hermanos, para ir formándonos y dando lo mejor a los demás. El Señor dice, cuando Él esté preparado, dice, listo, gradúate, no para ser ahora libre, sino para ser el segundo hombre más poderoso del mundo en aquella época, Egipto. Cuando sus hermanos en el capítulo 51 ven que el padre ha muerto, dicen, bueno, ahora José se va a vengar de nosotros. Vamos a ver si podemos hacer algo al respecto para que no se vengue. Y le cuentan al hermano José, le dicen, mira, estamos aquí para servirte, y le cuentan la historia de que por favor no te vengues de nosotros. Y José da ahí unas palabras que son de oro. Dice, lo que vosotros pensasteis para mal, Dios lo encaminó para bien, para ganar a mucho pueblo. José tenía claro que Dios tenía un propósito para él. Y a pesar de las circunstancias, hermanos, estuvo dando lo mejor, y el Señor, cuando le vio preparado, le colocó donde Él quería. Ahora, esto no significa que si estás siendo explotado en un trabajo debes de quedarte en él, no. Búscate otro trabajo, ¿no? No vivimos en tiempos así, esclavos. Así que si estás en un trabajo y dices, pastor, significa que si me están explotando y están abusando de mí, debo de quedarme allí y darles lo mejor. Busca otro trabajo. Es lo mejor, ¿verdad que sí? Es decir, no estamos bajo el yugo de esclavitud. Bien, todo eso ahora para tratar lo que Pablo nos enseña aquí en el capítulo 3, versículo 22. Y quiero tratar este tema haciendo 3 preguntas en cada uno de los puntos. Por ejemplo, que en el versículo 22 dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? En una situación en la que puede que tengamos una situación laboral horrible, ¿qué vamos a hacer? Dice, obedecer. Ahora dice, ¿cómo? ¿Cómo? No como sirviendo al ojo, sino con sencillez de corazón. Y dirás, ¿y por qué debo de hacerlo así? Pues, ¿por qué? Porque tememos a Dios. No por la persona para la que trabajamos, sino porque en realidad trabajo para el Señor. Bueno. Y si piensas de esta manera, escucha, va a dar razones para que quieras levantarte por la mañana los lunes para ir a trabajar. No voy a preguntar quién tiene aquí un trabajo apestoso. Puede que estés aquí y digas, pastor, usted no sabe lo difícil que me es levantarme temprano el lunes para ir a trabajar a un sitio
que realmente aborrezco. Si lo miras desde esta perspectiva, pensando de que es a Dios para el que vas a trabajar, la cosa cambia completamente. Porque vas a entender también de que Dios tiene una recompensa. Mira lo que dice el versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de valencia. Porque a Cristo, el Señor, servís. Tenemos aquí competencia. A veces tenemos el campo de fútbol que meten gol y son ellos los que dan el amén al mensaje. ¡Ah! Digo, uy, gracias. No sé, no. Entonces, dos preguntas. ¿Por qué el Señor nos dice esto? ¿El qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué vamos a hacerlo? Empezamos con el primer punto. Versículo 22 nos habla claramente de el qué. ¿Qué vamos a hacer? Dice, obedecer. El hermano Clay ha dado esta mañana una clase bastante buena sobre la importancia de obedecer y de asegurarse de que lo hacemos tal y como Dios manda, ¿verdad que sí? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Obedecer. Aquí Dios nos manda obedecer a nuestros empleadores en el caso del siglo XXI. No importa si la autoridad es tu madre, tu padre, el esposo, el jefe o incluso el gobierno. Ay, cuando hablamos de gobierno, sí, ahí podemos revelarnos. No, Dios quiere que nosotros andemos con un testimonio transparente, dando el mejor testimonio de todos, como el Señor Jesucristo cuando a Él le trataron injustamente. No estamos aquí para rebelarnos contra el sistema. Igualmente, si estás en un país donde el gobierno apesta, vete a otro país. Algunos de vosotros ya lo habéis hecho. Entonces, si estamos en una situación en la que tanto los empleadores como el gobierno está siendo injusto, tenemos que tener en cuenta de que Dios está por encima de todo eso. Y de que nuestro trabajo no es rebelarnos contra el sistema, sino ser testimonio cristiano en el sistema incorrupto. Corrupto. Porque luego dice obedecer, pero fíjense en el versículo 22, en todo, hermano Clay, ¿qué significa todo? Él siempre nos mete esa trampa, ¿verdad que sí? Todos sin excepción. Y luego aclara aún más con vuestros amos terrenales en el versículo 22. Entonces la aplicación práctica aquí sería a las personas que tienen autoridad sobre nosotros. Yo trabajé hace años atrás, antes de, como decía hermano Clay, yo no nací así. Alguna vez era joven. Aunque para hermanos como hermano Clay y hermano Juan, yo soy un chaval. Pero hace años atrás, cuando trabajaba con mi bien Madrid, trabajaba en la base militar, la base aérea de Torrejón de Ardoz. Trabajaba con militares americanos. Estuve trabajando con ellos 19 años. Y ellos tienen algo que ojalá en España se aplicara. Tenían lo que llamaban una descripción de trabajo. La primera vez que yo conocí eso fue en la base militar de Torrejón americana. Y cuando te dan un trabajo, te dicen, mira, esto es lo que esperamos de ti. Te dan una descripción de todo lo que tienes que hacer. Si no viene en la lista, no tienes que hacerlo. Es decir, tú no vas a ir a un trabajo, te van a decir que hagas horas extras si no te las van a pagar, te van a decir que limpies el suelo si no está en la descripción de trabajo, no te van a pedir nada de eso. Tú puedes decir, no, esto es lo que me han contratado, si quieres algo más, tienes que pagarlo. Eso suena a delicia, ¿verdad que sí? Y trabajé como operador de la centralita telefónica, estaba en un búnker bajo tierra, luego me hicieron supervisor de la centralita, luego más tarde busqué otro trabajo dentro de la base y trabajé como superintendente de logística, luego asesor de recursos financieros, etcétera, etcétera. Y en todos estos sitios, gracias a Dios, tenía una descripción de trabajo. Pero hoy en día trabajamos aquí, en Andalucía sobre todo, donde no hay descripción de trabajo. Te contratan para una cosa, pero te piden algo muy distinto. ¿A que nos gusta eso? No. Mira, te necesitamos para cuidar a este anciano y luego te quieren poner a lavar la ropa, a planchar la ropa, a hacer la cocina, a limpiar la casa y sacar a los niños. Y dicen, pero es que no me han contratado para eso. No, pero eso no hace falta decirlo. ¿Cómo que no? Sí.
Yo pensaba que iba a estar aquí leyendo cuentos al anciano y ahora resulta que voy a tener que estar trabajando las 24 horas del día para esta persona como a él le da la gana, si no, no me paga o me echa. Eso nos encanta cuando los puestos de trabajo son así de claros, ¿verdad que sí? Pero si acepto ese trabajo, debo de trabajar justamente. No digo que vamos a aceptar toda la injusticia que nos den, pero sí tenemos un testimonio que dar ahí. Nada de protestar, nada de hacerlo solo cuando el jefe o el empleador está en el trabajo, sino vamos a dar un testimonio, como dice aquí, para el Señor. El objetivo aquí es dar gloria y honra a nuestro amo celestial, que es el Señor Jesucristo. Amén. Y si lo hacemos de esa manera, como dice, Él nos garantiza de que Él va a tomar nota y Él va a recompensarnos. Aunque el jefe no nos recompense porque es un egoísta, el Señor dice, no te preocupes, cuando vayas allí, lo que hagas, hazlo para mi gloria. Deja claro quién eres, deja claro a quién sirves, deja claro de quién eres hijo. Eres hijo del Altísimo, de Dios. Muestra que eres distinto, muestra que en ti mora alguien distinto, que es el Espíritu Santo. Y que ese Espíritu ahora mismo se manifiesta y obra a través de ti, de manera que todo su carácter se empieza a expresar en ti. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, templanza. Todas esas cosas que representa el carácter del Espíritu Santo. Pues bueno, volviendo al trabajo, en una base militar americana, normalmente los militares cambian de base cada 3-4 años. Y en 19 años tuve la oportunidad de trabajar por lo menos para 5 o 6 jefes distintos. Algunos eran súper atentos, algunos eran realmente una maravilla. Daba gusto ir al trabajo porque eran justos, eran reconocedores, te premiaban por el esfuerzo, no abusaban de ti, daba gusto trabajar. Pero también venían algunos de los que no te gustaba trabajar para ellos. ¿Por qué? Porque venían y decían, bueno, hay que hacer esto, te lo ponían en una lista, 5 minutos después de decirte lo que tenías que hacer, se iban al gimnasio y se tiraron allí todo el día. 10 minutos antes de terminar la jornada volvían y decían, está hecho el trabajo. A ver, si alguien te dice eso, todo el día trabajando, él no ha estado cumpliendo con su tarea, y luego te dice que si has cumplido con el trabajo y encima se enfada contigo porque no has hecho todo lo que él quiere, pues no te dan muchas ganas de trabajar para esa persona. O el día siguiente, cuando se va al gimnasio, ¿qué haces? Y tomas un café que dura 8 horas, ¿no? No te dan ganas de trabajar para esa persona. Y allí fue donde yo fui aprobado. Porque siendo cristiano, teniendo compañeros, los compañeros sí se tomaban café de 2 o 3 horas. Pero yo me quedaba en mi puesto. No lo digo para jactarme, sino por este principio. Diciendo, Señor, yo no trabajo para esa persona. Yo trabajo para ti. Y daba lo mejor. Y aunque parecía que no lo hacía para que los demás me reconocieran, ni mucho menos, lo hacía porque creo que ese era mi deber. Y lo hacía lo mejor posible. ¿Y sabes lo que pasaba? Toma nota. Cuando volvía al jefe, mi trabajo ya estaba limpio, hecho. Y el de los otros no había sido hecho. ¿Sabes lo que hacía? Me pasaba el trabajo de los demás a mí. Yo terminaba diciendo, cuando se vaya el jefe vais a probar jarabe de palo. El bate de béisbol. No decía eso, pero lo pensaba. Lo hacía y decía, me parece injusto, pero si es verdad que trabajo para el Señor Jesucristo, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y lo hacía. Pasaron los años y por eso, hermanos, aunque yo no notaba el beneficio, el Señor estaba tomando nota. Y cuando salían las promociones, los ascensos, ¿a quién se lo daban? Al más diligente, por lo menos al que veían que trabajaba. Y yo vi el beneficio, no solamente en mi persona, porque yo fui adquiriendo más experiencia que los otros, sino que vi luego que cuando tenía que presentarme a un puesto de trabajo, el Señor, hermanos, me daba la recompensa. Luego el Señor me ascendió al mejor trabajo del mundo, a ser predicador. Y lo digo con toda sinceridad, no es fácil, pero hermanos, qué mejor que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.
Y tengo la oportunidad de traer mensajes como este, explicando, hermanos, por qué estamos aquí en un mundo injusto, viviendo lo que el resto del mundo tiene que vivir y cómo debemos vivirlo. Entonces tenemos el qué, obedecer a vuestros amos en todo. Lo tenemos muy claro. Ahora, ¿cómo? No sirviendo al ojo, sino con sencillez de corazón, versículo 22. Si miras, hay un pasaje paralelo en Efesios 6:5, donde dice con temor y reverencia. Temor y temblor, perdón. Y dirás, pastor, y cuando se trata del gobierno, ¿verdad que podemos rebelarnos contra el gobierno? Bueno, pues si piensas así no te va a gustar el pasaje que vamos a leer ahora. Vení conmigo a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Al leer esto no voy a decir, hermanos, que yo esté de acuerdo con los gobiernos que nos gobiernan. Si vives en Venezuela, a ver quién está contento con Maduro. A que pues da ganas de coger el jarabe de palo. No, y recuerda que si estamos aquí, o como si estuviéramos hace 2000 años atrás, Pablo, ni siquiera Cristo dice, mira, tenéis que rebelaros contra toda injusticia. No, él está diciendo, no, tenéis que ser testimonio ante la injusticia. Mira lo que dice en 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Hay aquí extranjeros y peregrinos? Sí. 2 veces, ¿no? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como supervisor, ya los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dirás, bueno, eso es fácil de escribirlo. Pedro, ¿en qué situación te encontrabas? Nerón era el gobernante. ¿Sabes quién fue Nerón? Quizá uno de los hombres más perversos que ha existido gobernando Roma. Quiso un imperio, quiso una nueva estirpe, una nueva civilización, y él mandó quemar Roma para reconstruirla. Y cuando no le salió bien la cosa, luego culpó a los cristianos de ello. ¿Y sabe lo que pasó con los cristianos? Los ponían como antorchas humanas en el camino Apia saliendo de Roma. ¿Eso es la recompensa por servir al Señor bien? Si el Señor dice, mira, aunque en este mundo siempre vais a encontrar aflicción, el Señor dice, vosotros no sois de este mundo, como extranjeros y peregrinos. Yo soy de España, hay aquí varios españoles, algunos son de Madrid. Si son de Madrid al cielo, ¿verdad que sí? Había un gobernante antiguamente, se llamaba Tierno Galván, un alcalde de Madrid, y él hizo popular esa frase. Y luego el alcalde de aquí de Málaga dijo, nosotros no tenemos que ir a Madrid para ir al cielo, ya estamos en la gloria. Con sencillez de corazón. Y luego dice, no sirviendo al ojo. Es decir, no solamente para que te vean, no solamente para que te reconozcan cuando estás presente, sino cuando no está también. Si tienes que estudiar en la escuela, esto ya no se aplica allí. No igual, ¿para quién estudias? Y si aplicamos este principio a los adolescentes, a los niños, dirás, papá, ¿por qué tengo que estudiar? Porque papá lo quiere. No, porque Dios lo quiere. Y tienes que hacerlo como para su gloria. Y todo cambia cuando ponemos esa perspectiva. El Señor quiere algo extraordinario de nosotros y no va a bendecir a ociosos ni perezosos, no sirviendo al ojo, dice, como para agradar a los hombres, no para recibir una palmadita en la espalda, sino ni tampoco para recibir ascensos, sino porque glorifica al Señor.
Y luego nos dice algo más, dice, con corazón sincero. El hermano Clay también aquí nos habló de esta palabra sincero, viene de la palabra sincera. ¿Sabes lo que es la cera, no? Sí. Antiguamente los mercantes, cuando querían vender unas vasijas, si estaban agrietadas, lo que hacían es que lo rellenaban con cera para que no se viera el defecto. Lo vendían como algo bueno, siendo una vasija defectuosa. De ahí viene la palabra sincera, es sin defecto, sin engaño. Sincero, no como para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, de manera que Él vea nuestra sinceridad. Como que realmente somos sus hijos, somos sus discípulos. Tenemos el qué, tenemos el cómo y ahora el por qué. Porque tememos a Dios, tenemos una reverencia a Dios. Esa es la razón por la que lo hacemos a Dios. Temiendo a Dios, versículo 22. Cuando obedecemos y hacemos nuestro trabajo, el trabajo mejor y lo hacemos de corazón, el Señor sonríe. Es la mejor manera que podemos agradar al Señor. Ya, para dejarme que no voy a dar tiempo a dar el segundo punto, así que lo daré la siguiente semana, pero os voy a mostrar cómo esto funciona. Cuando una persona es así de diligente, cuando va por la calle, o cuando viene, por ejemplo, a la iglesia y ve un papel en el suelo, la persona que tiene esto claro, ¿qué hace con el papel? Lo mete debajo de la alfombra. No, dice, eso no debe estar ahí, lo recoge. Si se le da un trabajo y quizás termine pronto el trabajo, no dice, pues me voy a casa pronto. No, aprovecha para hacer otras cosas que quizás no están en su plan. En cualquier cosa que haga no lo va a hacer así, no va a hacer una chapuza, como decimos. Va a buscar el detalle. Y lo va a hacer porque quiere agradar a Dios. Se lo hace porque dice, Señor, esto lo hago para tu gloria. El Señor se ocupa de cosas tan insignificantes. Toma nota de esas cosas. Pues si miras las Escrituras, dice el Señor que incluso un vaso que podemos dar a un niño, a una persona sedienta, dice, Dios te lo recompensará en el cielo. Un vaso de agua. Un saludo. Acércate a alguien y ¿cómo estás? Y hazlo con interés. Realmente, pero ¿cómo puedo ser de bendición para ti? Pues mira, no sé, no vas a poder ayudarme, pero mira, si pudieras orar por mí, dime cómo puedo orar por ti. Quiero ser de bendición. La Biblia dice que no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sobre todo cuando veamos que aquel día se acerca, dice que nos estimulemos al amor. Tenemos que venir aquí no solamente para sacar bendición, espero que sea de bendición, por supuesto, sino para ser bendición. Y os digo una cosa, vosotros sois de gran bendición para mí. Pero aprendamos de esto del Señor, no de mí, sino del Señor. Ser bendición a los demás. El cristiano, hermanos, debe de distinguirse por el amor los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que tienes todas las doctrinas de la Biblia bien claras y son exactas. Sí, por supuesto que sí. La verdad es importante, pero también la actitud, ¿no? En que os améis. ¿Sabéis esos dos pilares que hay aquí? Representan dos cosas, ya lo sabéis. El amor y la verdad. Quitas el amor, tienes una verdad seca. Quitas la verdad y tienes escándalo. Un amor descontrolado. Necesitamos ese amor, un amor sacrificial, que esté basado en la verdad. Amén. Y cuando estas dos cosas se unen, hermanos, podemos decir que tenemos una iglesia sólida. Amén. Podemos tener la mejor doctrina del mundo y no tener amor, y estamos fallando. Podemos tener mucho amor y no tener doctrina, no tener orden, no tener una enseñanza verdadera, y estamos fallando. Pero cumplimos cuando las dos cosas están en su sitio. Y el Señor en el centro, el alfa y el omega. Y Cristo dando luz a todos esos ladrillos que representan todos esos hermanos que están aquí, piedras vivas. Cada uno siendo formada, tomando la imagen de Cristo. Con Cristo dando luz y fuerza, cada uno en una ciudad. Ese cuadro, hermanos, fue inspirado por Efesios capítulo 4. Y explica muy bien lo que una iglesia debe tener. Cristo en el centro como el principio y el fin, dando luz a todos los hermanos que componen la familia de Dios y siempre levantando bien en alto la verdad y el amor. Y cuando salimos de aquí, hermanos, debemos hacer lo mismo.
que la gente nos conozca porque tenemos palabra, cumplimos con lo que decimos. Madre mía, ojalá también esto fuese verdad en Andalucía. Tengo aquí una gotera desde hace 3 meses. Llamo al administrador. No te preocupes, Eusebio, te mando. Eusebio, ese es mi nombre verdadero. Muchos me llaman Sami. Te mando fontanero. 1 semana, 2 semanas, digo, pues ¿se habrá muerto el fontanero? Llamo otra vez. ¡Ah, no han venido! Te has molestado en asegurarte de que vinieran. He hecho 28 llamadas. Y el hermano Francisco dice, Sami, el lunes me marcho. ¿Quién va a bajar, va a vaciar los...? Y digo, no es porque haya sido negligente, he estado llamando todas las semanas. Ojalá tuviéramos un administrador cristiano, ¿verdad? Ojalá todos nosotros en el trabajo que hagamos se nos distinga y diga, mira, esta persona es curioso, tiene el jefe más petardo del mundo y sin embargo trabaja para él como si fuera Dios. Y es así, cuando la gente puede decir, mira, está dando lo mejor, pero no es porque él se lo merezca, sino porque él se lo merece. ¿Es difícil eso? Ya lo creo que es difícil. Cada uno de los puntos que hemos tratado anteriormente, casadas, maridos, hijos, padres, ¿cómo empecé? Porque es tan difícil. Es muy difícil. Pero es posible, si no Dios no nos estaría mandando. Y es posible cuando vemos lo que hay que hacer en el versículo 16, la palabra de Cristo, mora en abundancia en vuestros corazones, en vosotros. Y luego la oración, perseverad en la oración, capítulo 2, versículo 2. Es decir, no estamos solos en esto. Dios nos da los recursos. Y haríamos bien, hermanos, en echar mano de ellos. Y nada más llegar a casa y decir, yo voy a ser la mejor esposa cristiana. No porque mi esposo se lo merezca, sino porque mi Señor se lo merece. Yo voy a ser el mejor esposo cristiano, no porque mi esposa se lo merezca. Yo creo que aquí hay muy buenas esposas, sino porque Cristo se lo merece. Yo voy a seguir trabajando, enseñando, disciplinando, adiestrando a mis hijos. Claro que sí, porque les amamos, pero sobre todo porque Dios se lo merece. Y los hijos van a decir, voy a obedecer a mis padres, aunque a veces me darían ganas de no hacerlo. Y lo hago así por amor, pero sobre todo porque Dios se lo merece. Y cuando salgamos de aquí a ese mundo complicado que está la mayoría del tiempo en caos, podamos decir, ese mundo merece juicio. Pero yo voy a ser bendición en ese mundo. ¿Por qué? Porque Dios se lo merece. Vamos a ponernos en pie. Seguiremos con este tema la semana que viene. Señor y Padre Celestial, hemos podido tocar apenas el primer punto, ayúdame para que la semana que viene pueda ampliar esto. Y ver, Señor, que esto no es mera predicación. Esto es palabra de Dios. Es difícil, claro que sí, porque tenemos naturalezas caídas que se rebelan y quieren satisfacción. Pero, Señor, tenemos también el Espíritu Santo que nos da el poder para vivir de una forma libre, haciendo tu voluntad. Tenemos la palabra de Cristo que nos da instrucción, nos enseña cómo. Nuestra vida cristiana no es una vida natural, es una vida sobrenatural. Por eso, Señor, es que pones estos mandamientos, porque es posible si vivimos de una forma sobrenatural, en dependencia del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, en oración constantemente, pidiendo ayuda para cada área difícil en la que tengamos que atravesar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a dar luz en este mundo de tanta oscuridad. En Cristo Jesús. Amén.